La seguridad de la palabra de Cristo. La Biblia es peligrosa. Peligrosa para el pecado, porque lo condena. Peligrosa para la incredulidad, porque la confunde. Peligrosa para el mundo, porque lo acusa. Peligrosa para Satanás, porque lo destrona. Peligrosa para las falsas religiones, porque las desenmascara. La Biblia es peligrosa, de veras peligrosa, para la iglesia que se atreve a ocultar las verdades bíblicas al público, porque la impostura de tal iglesia será debidamente castigada y desenmascarada. La Biblia es nuestra única autoridad. Los seguidores de Jesús tenemos un libro. No es un libro de teología, tampoco es un libro de reglas. Este libro es una historia, la historia de Dios y la humanidad, una historia que Jesús dijo que estaba cumpliendo. Este libro contiene poemas, adivinanzas, cartas, narrativas enigmáticas y nuevas ideas. Sin embargo, todo este libro está lleno del aliento de Dios. Para los seguidores de Jesús, este libro es un tesoro. Este libro es un árbol de vida. Este libro es muy apasionante. Uno, es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2, es la palabra de Dios. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. 3, su único autor, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso, ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hermanos, las Escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo, cuando habló por medio del rey David. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. 4, los escritores, profetas inspirados. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó.
Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pregunta: ¿por qué podemos asegurar que la Biblia es la palabra inerrable, infalible e inspirada por Dios? Fíjense, inerrable, no tiene un solo error. Infalible, siempre funciona. E inspirada, como acabamos de ver repetidas veces, no es que los escritores ahí se imaginaron algo, no. Dios tomó sus cuerpos y habló por medio de ellos. Hay 5 razones. La primera es que la Biblia misma declara que es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura se refiere a la palabra escrita. Toda la escritura se refiere a toda la Biblia, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cristo aceptó el Antiguo Testamento como escritura, lo vemos en Lucas 24 y en Juan 5. Y Pedro, en su segunda carta, declaró que las epístolas de Pablo eran la escritura. Siendo que la Biblia es la palabra de Dios, el juicio de Dios caerá sobre cualquiera que se atreva a quitarle o añadirle a las palabras de esta profecía, y nos lo dice en Apocalipsis 22. Segunda razón, la Biblia está libre de errores, es decir, es inerrable. El Espíritu de Dios inspiró a santos hombres de Dios, dice en 2 de Pedro 1:21, para que las palabras que ellos escribieron, las cuales han sido preservadas en la Biblia, estuvieran libres de error. Lo opuesto a la palabra inspirar es aspirar, que implica succionar, jalar, como las aspiradoras de las casas. Inspirar, por lo tanto, significa empujar, meter. El Espíritu de Dios inspiró las palabras, es decir, puso las palabras en sus mentes como si se las dictara, para que declararan lo que Dios deseaba que fuera dicho, estuvieran libres de errores en las copias originales. Además, en Isaías 23:40 y en Mateo 24:35 se asegura que Dios mismo protege las palabras de la Biblia para que no tengan error. El Antiguo Testamento fue recibido como que venía de Dios, por lo tanto es inerrable, nos lo dice Josué 1 y 2 de Reyes 22, sin que haya excepción. En las Escrituras no se puede encontrar falta. Cristo dijo en Juan 10:35 que la Escritura no puede ser quebrantada o no se puede poner en duda porque es infalible. Jesús predicó sobre la inerrabilidad aún hasta en los trazos y marcas de acentuación que formaban parte de los caracteres alfabéticos en el hebreo, arameo y griego. Estas son los lenguajes en que la Biblia fue escrita originalmente. Él dijo, ni una J, que es la letra, es el carácter más pequeño del hebreo, ni una tilde, que es la marca de acentuación más pequeña sobre una letra, pasará de la ley hasta que todas las cosas sean hechas, dijo en Mateo 5:18. La tercera razón, la Biblia no está equivocada en ningún tema. Cristo certificó que el Antiguo Testamento era preciso al citar los relatos de los milagros del Antiguo Testamento. Cristo certificó los mismos como verdaderos, precisos, inerrables y, por lo tanto, infalibles. Estos son algunos ejemplos. Aceptó el Génesis como un relato verídico de la creación. Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, la muerte de Lot. La mujer de Lot, perdón. Cristo aceptó la Biblia como la palabra de Dios, verdadera en cada palabra y completamente confiable. Cristo y los apóstoles aceptaron el Antiguo Testamento como infalible.
Los teólogos de nuestros días han puesto en duda los siguientes libros, mas esta es su defensa contra los enemigos de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Estos libros fueron escritos por Moisés. Cristo lo confirmó en Juan 5:46 al 47. Deuteronomio es el libro más atacado. En Mateo 4:4, 7 y 10, Cristo derrota a Satanás citando a Deuteronomio 6:16 y 10:20. ¿Habría usado Cristo las palabras de estos libros que no fueran la palabra de Dios? No, él no lo hubiera hecho. Estos libros son la palabra de Dios. Isaías es mencionado 21 veces en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento afirma la unidad del libro de Isaías y que es trabajo de un profeta. Cristo cita a Daniel como un vaticinador del futuro y confirma el libro de Jonás como una historia verdadera. Cuarta razón, las palabras de la Biblia fueron transmitidas por personas escogidas. Esto es inspirada. Inspirada divinamente, del griego theopneustos, literalmente significa Dios las exhaló. El autor de la Biblia es Dios mismo. Él exhaló las palabras a través de las bocas y plumas de hombres santos. David afirmó que sus escritos eran inspirados por el Espíritu Santo. David escribió la mayoría de los salmos y él siempre dijo: el Espíritu Santo habló por mí. La quinta razón, las profecías cumplidas ratifican que la Biblia es la palabra de Dios. Miren, hay 350 profecías acerca de Jesucristo que se cumplieron en su primera venida al pie de la letra, de las cuales la resurrección corporal de Jesús es la evidencia indubitable, irrefutable e innegable de que Jesús es Dios y que todo lo que dijo es verdad. Hay al menos 40 profecías muy específicas en las Sagradas Escrituras cumplidas a lo largo de la historia. De las 70 profecías que dio Jesús, 39 se han cumplido con exactitud hasta nuestros días y las 31 restantes conciernen al fin del mundo. Características de la Biblia. Número 1, es útil. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. 2, poderosa. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. 3, es efectiva. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. 3, es viva y eficaz. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pregunta: ¿por qué la Biblia es diferente a todos los libros que han existido, existen y existirán? Bueno, primero que nada, porque la Biblia es la palabra de Dios y es el alimento que sustenta nuestra vida espiritual, así como el alimento material sustenta nuestra vida física. La Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, tiene vida propia y produce vida en quienes la leen. Es mucho más que letras en papel. Las palabras escritas en la Biblia son espíritu y son vida. Todos,
absolutamente todos los libros que se han escrito y publicado en la historia van a desaparecer el día del juicio final, cuando llueva fuego del cielo y todas las cosas que hay en la tierra sean consumidas en su totalidad, todas las cosas, incluidos todos los libros, todos los autos, todos los edificios, todas las computadoras, todos los barcos, todos los puentes, todas las construcciones, todo va a ser totalmente quemado el día del juicio final. Sin embargo, la Biblia es un libro eterno y, aunque ese día todo el papel que existe en la tierra será deshecho y vuelto cenizas, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y será el único libro que perdure por toda la eternidad. Tal y como profetizó Jesús, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Otra particularidad de la Biblia que la hace diferente a cualquier otro libro es que su contenido es la esencia de su autor. Es decir, debido a que es más que tinta sobre papel, el mensaje que tiene la Biblia es espíritu y vida, el espíritu y vida de Dios mismo. Eso es debido a que en el principio ya existía la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios y la Biblia son una misma cosa. Dios es eterno, por lo tanto la Biblia es eterna. De ahí la suprema importancia de leerla, escribirla, estudiarla, meditarla, memorizarla, enseñarla, porque al hacerlo estamos tocando la eternidad, estamos teniendo contacto directo con el único Dios vivo y verdadero, estamos siendo participantes de la naturaleza divina y eso produce efectos maravillosos en nosotros, actúa poderosamente en nuestras vidas, nos limpia, nos alimenta, nos sustenta, nos consuela, nos fortalece, nos sobreedifica, nos da herencia espiritual, gozo, paz y poder, es medicina a todo nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, es lámpara para nuestros pies y es lumbrera nuestro camino, nos hace sabios para la salvación que es en Cristo Jesús y nos hace crecer espiritualmente. En el Salmo 119 hay 31 beneficios prácticos por guardar la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es el único libro vivo, el único que es uno con su autor, Dios, el único que alimenta nuestro espíritu y produce vida y salud en nosotros, el único que debe leerse siempre y el único que, a medida que aumentamos el tiempo que le dediquemos, aumenta en nosotros la verdadera prosperidad y las bendiciones de Dios, que son las que enriquecen y no añaden con ellas tristeza. Tenemos ahora una ilustración acerca de la singularidad de la Biblia a través de la historia. ¿Alguno de ustedes tiene uno o más ejemplares de la Biblia en casa? Permítanme decirles que eso es todo un privilegio. Hubo una época oscura para el mundo en la que tener una Biblia era sinónimo de muerte. Es decir, si hoy sorprenden a alguien con un cargamento de drogas, lo más probable es que le den muchos años de cárcel. Pero si en esos días sorprendían a alguien con una Biblia, le podía ir mucho peor. ¿Qué les hacían? Muchos eran torturados y otros llevados a la guillotina o a la hoguera. ¿Y por qué? Porque la iglesia tradicional, la que dominaba el mundo en aquella época oscura de la historia, no quería que las personas conocieran la verdad acerca de la gracia de Cristo. Un día, un valiente hombre de Dios llamado Juan Wycliffe decidió traducir la Biblia al idioma del pueblo. Tardó muchos años en conseguirlo y cuando lo logró, muchos pudieron leer la Biblia por primera vez. Casi todos los que la leían renunciaban a la autoridad de un corrupto papado y se sujetaban a la autoridad de la palabra de Dios. Gracias a él, una gran reforma estaba a punto de iniciar. Para el papado, lo que había hecho Juan Wycliffe era imperdonable, así que le acusaron de hereje y planeaban llevarlo a la hoguera. ¿Y lo lograron? No. Antes de que le pudieran echar mano, estando él predicando en su iglesia, cayó herido de parálisis y murió al poco tiempo.
La muerte libró a Juan Wycliffe de la mano de sus enemigos, pero no lo pudo librar del odio que éstos conservaron en sus corazones. En ellos quedó un enorme sinsabor. Querían darle muerte con sus propias manos. Así que 40 años después, el papado no resistió más su odio hacia él. El cuerpo de Wycliffe fue exhumado y llevado a la hoguera. ¿En serio? Sí, sus huesos fueron quemados públicamente y sus cenizas arrojadas al arroyo más cercano. Ese arroyo llevó las cenizas a los ríos a los mares y los mares al océano. Y así como sus cenizas se esparcieron por todo el mundo, su obra también, pues no hay un idioma oficial en el planeta al que la Biblia no haya sido traducida. ¿Lo notan? Ese libro que a veces dura tanto tiempo cerrado en nuestras casas es un libro muy singular. Ningún otro libro ha sido tan amado y tan odiado. Muchos, como Wycliffe, han sufrido la muerte por su causa. Otros se han convertido en asesinos creyendo así honrarla. ¿No creen que vale la pena saber por qué la Biblia es un libro tan especial? ¡Sí! ¿Qué hace de la Biblia un libro tan singular? En primer lugar, su tema principal. Cada libro que existe tiene un tema principal. Este puede ser político, religioso, bibliográfico o muchos más, pero si bien cada uno de ellos nos aporta algo importante, el único libro que ofrece vida eterna para cada ser humano es la Biblia. Si bien podrán encontrar matemáticas, geografía, poesía y un gran número de historias, su tema principal es una persona, Cristo Jesús. Él es el centro y el objetivo de toda la Escritura. Él mismo les dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Lo notan? Todas las Escrituras testifican de Jesús. Un día, 2 hombres salieron de Jerusalén a Emaús, y como el camino era de unos 11 kilómetros, estuvieron hablando de todas las cosas que habían acontecido en Jerusalén. ¿Y qué aconteció? Jesús había muerto, y mientras caminaban, un tercer hombre se les acercó y les preguntó de qué tema hablaban. Uno de ellos le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y ellos le contaron todo lo que había sucedido, pero luego de escucharlos les dijo: Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ese tercer hombre era Jesús, había resucitado y les comenzó a explicar a través de todas las Escrituras, es decir, desde Moisés y todos los profetas, lo que de él decían. Por eso es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos hablan de aquel que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tenemos a Cristo, tendremos la vida eterna. En segundo lugar, su origen. Cada libro que existe tiene su autor o autores, y la Biblia también los tiene. ¿Cómo así? ¿Tiene más de un autor? Sí y no. Ahora sí me confundí. Les explico. Sí, porque la Biblia fue escrita por más de 40 personas, los cuales se convierten en sus autores por escribirla, pero no porque esos hombres fueron dirigidos por el autor principal, Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, el origen de la Biblia es divino y no meramente humano. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes, o como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran médicos o sencillos pastores.
Algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. Y a pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. La Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este. Por tanto, debemos aprovecharla ahora que la podemos leer. En tercer lugar, sus profecías. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Dios anunció con antelación lo que habría de ocurrir, y esto es especialmente cierto en las muchas profecías del Antiguo Testamento que anunciaron con antelación el nacimiento, la vida y el ministerio de Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas profecías fueron escritas antes de Cristo y no después? Muy buena pregunta. En realidad, podríamos mencionar varias evidencias, pero hay una en especial que les va a sorprender. En la primavera de 1947, un joven pastor beduino deambulaba por el desierto de Judea a las orillas del Mar Muerto. Andando por ese árido y rocoso lugar, una cueva le llamó la atención, así que decidió entrar, y allí, en medio de una gran cantidad de cerámica rota y escombros, protagonizó el hallazgo arqueológico más importante del siglo pasado. Descubrió los rollos del Mar Muerto. ¿Los rollos del Mar Muerto? Sí, más de 800 rollos con fragmentos de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto del libro de Esther. El rollo de Isaías, que es el libro que contiene las más dramáticas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, estaba casi intacto. Cuando les hicieron las pruebas de fechado, carbono 14, paleográfico y de escribas, descubrieron que esas profecías fueron escritas unos 100 años antes de que Jesús naciera. ¡Wow! ¡Qué descubrimiento! Así es. Ahora tenemos evidencia de que las profecías de Jesús contenidas en el Antiguo Testamento son las mismas profecías mesiánicas que existían antes de que Jesús caminara sobre esta tierra. Y así como se cumplió su nacimiento, su muerte y su resurrección, podemos estar seguros de que también se cumplirá el último evento profetizado acerca de él, su segunda venida. En cuarto lugar, su historia. La línea histórica del Antiguo Testamento se centra en la historia de un pueblo que espera al Mesías prometido, y el Nuevo Testamento se centra en el cumplimiento de esta promesa en Cristo Jesús, especialmente en la realidad histórica de su resurrección, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Se mencionan detalles concretos de su sepultura, el dueño del sepulcro, la guardia ante la tumba y el sello romano puesto a la piedra. Se habla de los que lo vieron y lo tocaron, las mujeres y los discípulos. Se dice que comió con ellos, que paseó y charló con ellos. La Biblia deja patente que la resurrección de Jesús fue una realidad histórica, y también nos dice que fue primicia de una resurrección futura, la nuestra. Por todo esto, podemos tener la seguridad de que nuestra resurrección también será una realidad histórica. Y en quinto lugar, su poder transformador. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado, involucró a otros en un cambio de vida y transformó a toda la nación. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Miles de vidas transformadas dan testimonio de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios revelada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Consejos para estudiar la Biblia. Número 1.
dedica un tiempo específico. 2. Escoge un lugar específico. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Tres, ora antes, durante y después de leer. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. 4. Utiliza herramientas, una o más Biblias, cuaderno, pluma, diccionario y concordancia. ¿Estás cansado de intentar leer la Biblia y no poder? ¿Ya no encuentras lugares para concentrarte al leer la Biblia? ¿Te cansaste de buscar formas para que la Biblia no sea aburrida? ¿O quedas dormido cada vez que lees? Pues te presentamos la solución. Estaremos dando 5 tips para que cuando leas la Biblia no se te haga aburrido. Tip número 1. Leer un libro a la vez. Leer varios libros al mismo tiempo te confundirá mucho. No terminarás de entender uno ni el otro. Tip número 2. Usar colores y stickers. Ir marcando las cosas que más te gustan. Esto te ayudará visualmente a recordar las palabras que Dios te ha dado. Tip número 3. Tener un cuaderno. Ir anotando lo que entendiste y lo que sentiste. De esa forma podrás meditarlo o repasarlo. Tip número 4. Tener un libro devocional. Te ayudará a hacer una lectura y una cita bíblica diaria. Para crear un hábito se comienza poco a poco. Tip número 5. Tener alguna persona que te anime y te rete a seguir leyendo. Puede ser juntos o a distancia, pero que sea una meta para los dos. Se aplica términos y condiciones. Si cada día lee la Biblia, tu vida seguirá cambiando y seguirás creciendo en Dios. Chao. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez. Josué reunió al pueblo y todos escucharon las Escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las Escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio. Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la Escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía.
Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las Escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las Escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las Escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado. Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las Escrituras. Plan para leer toda la Biblia. Número 1. Lee los Evangelios y Apocalipsis 3 veces ida y vuelta. 2. Lee de Hechos a Judas en paralelo a los Evangelios y Apocalipsis. 3. Repite 3 veces el recorrido de los pasos 1 y 2. Y 4. Lee desde Génesis en paralelo a los Evangelios y Apocalipsis. Pregunta: ¿cómo debemos leer la Biblia? Bueno, muchos empiezan a leer la Biblia y como no saben cómo deben leerla, se aburren, no entienden, se cansan, se desaniman, se confunden y terminan frustrados y desistiendo de su propósito de leerla. Otros que persisten, pero no la leen correctamente, terminan creyendo, practicando y difundiendo herejías y falsas doctrinas. Pero ¿cómo debemos leer la Biblia? ¿Dice la Biblia algo respecto a cómo debe leerse la Biblia? Claro que sí. Nuestro modelo y ejemplo es Jesús. Entonces, debemos leer la Biblia como Jesús la leyó. Dicen los evangelios que Jesús tenía la costumbre de leer las Escrituras y además nos describe cómo la leía. Durante sus 3 años y medio de ministerio, Jesús siempre usó las Escrituras para enseñar la palabra de Dios e hizo referencia a ellas como cumplimiento de su vida, obra, muerte, resurrección y segunda venida. Además, Jesús dijo que Moisés escribió de él y todo lo que está escrito por los profetas es acerca de él. El tema central de la Biblia es Jesús y desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que está escrito es acerca de Jesús. Después de resucitar, como vimos en el video, se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús y durante horas les declaró todas las cosas que las Escrituras decían acerca de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Entonces, la manera correcta de leer la Biblia es leerla en Cristo. Los planes y métodos para leerla deben ser un medio para alcanzar el objetivo, que es leer toda la Biblia de principio a fin, y no dejar de leerla durante todos los días de nuestra vida, siempre y cuando la leamos como enseñó Jesús que debemos leerla. Por eso es de suprema importancia leerla en Cristo. Esto es, entender que el tema central de la Biblia es Jesús, que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es acerca de Jesús y todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo anunciado y profetizado acerca de Jesús. Eso implica que cada vez que leamos cualquier libro del Antiguo Testamento, debemos buscar a Jesús ahí. ¿Qué relación tiene con Jesús? ¿Qué dice de Jesús? ¿Qué enseña o anuncia de Jesús? Tal como lo hizo él mismo cuando abrió las Escrituras a los 2 discípulos camino a Emaús. Por ejemplo, tomemos el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si leemos en Cristo, asociaremos esa palabra con la verdad de que Jesús es el principio y el fin, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, que todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Jesús
nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice en Juan capítulo 1, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Para conseguir esto, se debe entonces primero conocer la vida y palabras de Jesús, y eso coloca los evangelios como la prioridad principal que debemos leer y conocer para después poder asociar todo con Jesús y sus enseñanzas. Jesús lo estableció en Juan 8:31 al 34 cuando dijo a los judíos que habían creído en él, y nos lo dice a nosotros también hoy: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, para empezar a leer la Biblia, debemos empezar con los libros de la Biblia donde están registradas las palabras de Jesús y sus enseñanzas, los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el libro de Apocalipsis. Esto con el fin de filtrar todo lo demás, Antiguo y Nuevo Testamento en Cristo, que es el centro, propósito y razón de ser de toda la Biblia. Entonces, el mejor plan sería iniciar leyendo los evangelios y Apocalipsis al menos 3 veces y luego leer el Antiguo y Nuevo Testamentos en paralelo a los evangelios y Apocalipsis para tener frescas las palabras de Jesús y poder leer correctamente la Biblia. Una vez que conocemos bien los evangelios y Apocalipsis, podemos ir innovando e incursionando en diferentes planes y métodos. Algunos planes de lectura podrían ser libro por libro en secuencia. En orden cronológico, que es histórico. Por libros aleatoriamente. Del libro más pequeño al más extenso. Ese es el que le gusta más a ella. Pero para escribir. Aleatoriamente, donde se abra la Biblia, marcando los capítulos leídos. Ese me encantó. Por capítulo de cada libro, Génesis 1, Éxodo 1, ese fue Levítico 1, etc. Increíble. Lees el capítulo 1 de cada libro de la Biblia, luego el 2, en paralelo a los evangelios. Del libro más pequeño al más, el plan de lectura 70 equilibrado, Antiguo Testamento, Salmos, Nuevo Testamento y Evangelio, ese me encanta. Ese es el que hemos usado por muchos años. Muchos años. En orden inverso, lees del último versículo hacia atrás y es el mismo mensaje. La Biblia en un año. Hay hasta una Biblia así. Ahora, algunos métodos que se pueden usar son: lectura normal, lectura en voz alta, escuchada y leída, audiovisual, en películas, lectura rápida, en internet, en la televisión, en el celular. Así que no hay pretexto para leer la Biblia. No lo hay. Ejemplo, plan de lectura, libro por libro. Objetivo número 1. Leer 3 veces todos los evangelios. Lee ida y vuelta, Mateo 1 al 28. Luego, Marcos 1 al 16, Lucas 1 al 24 y Juan 1 al 21. Objetivo número 2. Leer 3 veces el Nuevo Testamento en paralelo a los Evangelios. Lee ida y vuelta Mateo 1 y Hechos 1, Mateo 2 y Hechos 2, Mateo 3 y Hechos 3, etc. Continúa en paralelo a los evangelios con Romanos, Primera y Segunda de Corintios hasta Apocalipsis. Objetivo número 3. Leer todo el Antiguo Testamento en paralelo a los evangelios. Lee ida y vuelta Mateo 1 y Génesis 1, Mateo 2 y Génesis 2, Mateo 3 y Génesis 3, etc. Continúa en paralelo a los evangelios con Éxodo, Levíticos hasta Malaquías. Veamos ahora un video hermoso de los beneficios de leer la Biblia. ¿Debo leer la Biblia? 9 razones importantes para hacerlo. A menudo escuchamos que es importante leer la Biblia como creyentes y como hijos de Dios. Pero pasa que esperamos únicamente a escuchar la palabra de Dios el día que nos congregamos y creemos que es suficiente. Oramos en las mañanas,
en la tarde o en la noche. Pero en esos momentos es importante leer la Biblia. Es importante tener un momento de intimidad con Dios. ¿Lo haces? ¿Lees la Biblia? Te daré 9 de las muchas razones por las que es importante leer la Biblia, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. ¿Quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de Él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en Él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Quieres crecer en discernimiento? ¿Reconocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Él? Lee la Biblia. Familiarízate con lo que está en el corazón del Padre, lo que Él anhela para ti y para toda la humanidad. El diablo intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, no lo logrará. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene. En efecto, ya está en el mundo. Para conocer la voluntad de Dios. Son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe de ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. Busca su dirección a través de la lectura de las Escrituras. Deja que Él te guíe e ilumine tu camino. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Para fortalecer mi fe. ¿Quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades? Lee la Biblia. Alimenta tu espíritu cada día al pasar tiempo delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Grábate sus palabras en el corazón. Para inspirarme a alabar a Dios. Anhelas alabar a Dios, pero ¿piensas que no tienes suficientes palabras? Usa la Biblia. En ella encontramos muchísimos cánticos de alabanza y adoración a Dios. Recibe inspiración para adorar a aquel que ha dado su Hijo unigénito.
para que podamos disfrutar de la vida eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo quedó atrás. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Al leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja que Él es nuestro Señor. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. El diablo, enemigo de las almas, nos ataca y nos quiere distraer para que no crezcamos en nuestro andar con Jesús, ni hagamos la voluntad de Dios. Él intenta que no le demos importancia a pasar tiempo con Dios, porque sabe que mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. No le permitas vencer. Busca cada día la presencia de Dios en oración y aliméntate siempre con su palabra. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. En la Biblia encontramos el relato de la historia de la humanidad desde el mismo principio de la creación. A través de ella entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entre otras cosas nos habla de la historia del pueblo de Israel, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y de la expansión de la iglesia primitiva. La Biblia también contiene profecías. Muchas ya se han cumplido, pero quedan aún muchas por cumplir. Al leerla, aprendemos a observar las señales de los tiempos, no para temer al final, sino para prepararnos aferrándonos más a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Para recibirlas, necesitamos tener la actitud correcta al leerla, orando antes y prestando atención a la voz de Dios. La Biblia no nos deja igual, porque la palabra de Dios es viva y llega hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón. Permitamos que haga su obra en nosotros. Leámosla con el deseo de ser transformados. Bendito sea Dios. Pues bueno, leamos la Biblia, no dejemos de leerla, sigámosla leyendo. En la página de la Fundación hay muchos recursos para leer la Biblia y pues les animamos a que en esa parte que dice lo mejor de lo mejor, ahí hay un plan de lectura por objetivos, y es precisamente ese plan que se ha incluido allí, que en el YouTube está, le puedes poner allí en el YouTube plan de lectura por objetivos, exactamente como se sugiere en esta lección que se lea la Biblia en Cristo.